7:48 de la mañana, el doctor Jesús Silva, abogado constitucionalista, sigue con nosotros sobre la posibilidad, doctor, que pueda o que la amplitud que vía constitucional pueda tener o no el presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional. ¿Esto se da bajo cuáles parámetros? Quisiera que usted, por favor, nos ayudara a entenderlo y para ello leemos el artículo 236 de la Constitución Nacional. Dice: son atribuciones y obligaciones del presidente o presidenta de la República, enumera varias, y dice en su numeral 21, dice, disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución. ¿Cuál es ese supuesto, doctor? Mira, dentro de lo que es la precariedad de las redes sociales, algún advenedizo escribió que en cualquier caso el presidente podía disolver el Parlamento Nacional o en defensa de los trabajadores. Yo creo que hay que ser muy responsable para no confundir al pueblo venezolano y sobre todo cuando un sector del país se encuentra de alguna forma acongojado por resultados que no fueron de su gusto, de su agrado. El equilibrio tiene que ser importante y la objetividad. Hay un solo supuesto establecido en la Carta Magna donde el presidente puede disolver el Parlamento y es el supuesto contenido en el artículo 240 que habla de 3 votos de censura que dicta el Parlamento contra el vicepresidente de la República. Si me permite, doctor, vamos a leer para hablar con mayor precisión. El artículo 240 de la Constitución reza: la aprobación de una moción de censura al vicepresidente ejecutivo por una votación no menor de las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional implica su remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de vicepresidente o ministro o ministra por el resto del periodo presidencial. Además dice: la remoción del vicepresidente ejecutivo de la República en 3 oportunidades dentro de un mismo periodo constitucional como consecuencia de la aprobación de mociones de censura faculta al presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional. Ese decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los 60 días siguientes a su disolución. La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año de su periodo constitucional. Quiero ser muy enfático en esta figura constitucional. Es el único caso, el contenido del 240, donde puede el presidente disolver el Parlamento. Pero además quiero decir algo. Constitucionalmente, ese supuesto obviamente que no se ha dado. Y políticamente, debo decirlo con total responsabilidad, me parece que sería una torpeza, porque nos encontramos en un contexto donde en apariencia la fuerza que fue derrotada electoralmente no se encuentra en las mejores circunstancias para ir a una nueva elección, donde el porcentaje de 42% pudiera ser inclusive inferior. Entonces, estos consejeros de redes sociales que plantean este barbarismo jurídico, yo creo que deberían ser un poco más prudentes. Es decir, precisando entonces, doctor Silva, quiere decir que con la actual mayoría calificada que obtuvo la oposición y que se va a instalar el próximo 5 de enero, tienen los votos necesarios para aplicarle un voto de censura al vicepresidente ejecutivo y a los ministros, ¿sí o no? Sí, y yo creo que eso va a ocurrir sistemáticamente en virtud de que hay una voluntad de parte de la nueva bancada opositora de ejercer una crítica, vamos a decir, profunda y un tanto apresurada contra el funcionamiento del Ejecutivo. Si la nueva Asamblea Nacional, de acuerdo a lo que establece la Constitución, emite un voto de censura al vicepresidente o a cualquiera de los ministros, estos no pueden optar a otro cargo dentro del gabinete ejecutivo por lo que queda de periodo presidencial. Ese voto de censura implica la destitución en el cargo que ocupa. La Constitución no establece que se le prohíba la entrada en otros cargos, pero sí, en el cargo que ocupa como ministro, para el cual ha sido objeto de este voto de censura, eso genera su destitución. Claro, pero me refiero al cargo específicamente de ministro, solo por colocar un ejemplo. La Asamblea Nacional le aplica un voto de censura al ministro de Interior, por colocar un ejemplo, y luego ese ministro de Interior es destituido, no puede entonces ser designado ministro de Comunicación. No hay norma que le prohíba ocupar otro cargo distinto a aquel por el cual fue removido. Sin embargo, el artículo 240, y lo quiero citar, dice en una de sus partes, dice: el funcionario removido no podrá optar al cargo de vicepresidente ejecutivo o ministro por el resto del periodo presidencial. Claro, allí la interpretación de la norma. Se le remueve en el ejercicio de una cartera ministerial, no debería volver a ocupar esa cartera. Pero no hay una norma expresa, una mención concreta de que se le prohíba al resto del gabinete o administración pública. Es decir, pero ¿qué te quiero decir esto? Sí. Hay una peligrosidad de que se consume este supuesto que hemos advertido de el
contexto de guerra constitucional o golpe parlamentario, porque observamos lo dañino que sería para la democracia venezolana que sencillamente por la defensa de posturas ideológicas el Ejecutivo y el Legislativo entren en este conflicto sistemático de negarse y bloquearse sus actos jurídicos los unos a los otros. Para concluir este tema de la posibilidad de disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República, sí y solo sí lo puede hacer únicamente en el caso que se da en la Constitución, donde el Parlamento Nacional emita 3 votos de censura contra 3 vicepresidentes ejecutivos. ¿Es correcto? En la doctrina del derecho constitucional, esta facultad existe en otros países de América Latina. Se conoce como fuego cruzado. Es un caso muy concreto, muy específico, y el constituyente lo creó de esta forma porque se interpreta que es una acción sistemática del Parlamento para obstaculizar el funcionamiento del Ejecutivo en la designación de sus principales funcionarios y en su ejercicio de gobierno. En ningún caso el Parlamento debe ser utilizado como un instrumento de guerra contra el Ejecutivo y tiene que aprovecharse esta elección del 6 de diciembre como un acto donde los que ganaron administren su victoria, los que perdieron se autocritiquen y se intente por primera vez en 17 años un consenso, un diálogo para cogobernar. ¿Cómo analiza usted, doctor Silva, ha sido la reacción del Poder Ejecutivo o las fuerzas aliadas al Gobierno Nacional que salieron derrotadas este domingo y también de los ganadores, de los que salieron victoriosos este domingo? De lado y lado observo que permanece la efervescencia postelectoral con algunas declaraciones poco amables de lado y lado. Por un lado, el presidente ha sido bastante categórico en acciones que pudiera tomar si el Parlamento promueve leyes que sean inconstitucionales, pero también he visto del lado de la oposición el virtual presidente de la nueva Asamblea, el señor Ramos Alub, cuando se refiere de forma peyorativa al canal de la Asamblea, comparándolo con un chiquero. Antes de pasar con los comentarios de Twitter, rápidamente su observación sobre esto. ¿Es legal, hay amparo constitucional por esta figura que se va a aplicar de ceder el canal de la Asamblea Nacional a los trabajadores de esa planta de televisión? Es una forma de propiedad social y desde la perspectiva de los derechos humanos yo creo que es una medida progresiva, es una medida que le da más derechos, no los desmejora, no los lesiona y creo que entonces está dentro del marco constitucional y legal. ¿Se puede interpretar como que se le están quitando competencias a la nueva Asamblea Nacional que va a entrar el 5 de enero? Puede existir esa interpretación política, pero por encima de esa opinión subjetiva está la legalidad de la medida, la constitucionalidad de esa medida. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Osher64 le pregunta, doctor Silva, el llamado a la calle de los colectivos a la radicalización, ¿en qué difiere con el llamado de la salida de Leopoldo? ¿Qué le responde? Bueno, desde el punto de vista criminalístico, que es otra de las materias que dominamos, no conocemos de esos llamados, pero si existieren, yo creo que están al margen de la ley, deben ser investigados y sancionados. Nuestro mensaje como ciudadanos fundamentalmente es de paz, de diálogo y de aceptación, que una mitad del país no debe arrasar a la otra. Alicia Guillén le pregunta, señor Silva, ¿puede esta Asamblea Nacional llamar, supongo que se refiere a la nueva Asamblea Nacional, ¿puede esta Asamblea Nacional llamar a una constituyente y depurar las instituciones del Estado que están con el PSV? Políticamente hablando y constitucionalmente hablando, ese es el acto más importante y de mayor rango que pudiera emprender esta Asamblea con esta nueva composición por tener mayoría calificada de 2/3, si así lo decidiere. Es perfectamente factible y seguramente, como lo hemos dicho en anteriores participaciones y entrevistas, pudiéramos tener en 2016 un año muy constitucional donde este conflicto entre poderes nos conduzca a ese escenario de una Asamblea Nacional Constituyente, como la que promovió el presidente Chávez en 1998. ¿Cree que era necesario el contrapeso y la independencia de poderes en el país, doctor Silva? Bueno, esa es una hipótesis, si realmente funciona como un contrapeso democrático. Lo otro es colisión o choque entre poderes, que pareciera ser el escenario que se está configurando y el que no queremos, porque eso va a impedir la aprobación de presupuestos, eso va a traer más atraso económico y una conflictividad política que agudice la polarización. Doctor Silva, agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. El doctor Jesús Silva, abogado constitucionalista.